empezando. Gracias otra vez por venir todos. Este es el coloquio de investigación del doctorado. La idea es tener charlas para temas de discusión. Tenemos charlas todos los jueves. Hoy nos acompaña en esta charla el profesor José Castro, que estudiaste aquí, ¿no? El bachiller y la licenciatura aquí en la Universidad de Costa Rica, si me acuerdo todavía, muchos años. Entonces hizo una maestría en computación en el TEC, que también fuimos compañeros, yo creo, en todas esas cosas. Y finalmente se pasó un doctorado en la Universidad de Central Florida. Y bueno, el título de la charla es el que tiene acá, así que no es como de costumbre, son más o menos 40, 45 minutos, y después unos 15 minutos de preguntas. Adelante, bueno, muchas gracias por la invitación. Cuando me dijo, me puse a pensar que podía hablarles y se me ocurrió hablar un poco de esto. Yo estuve metido aquí un poco con el proyecto de clúster interuniversitario, que hay gente que estuvo ligado. Luego la tesis de doctorado también la saqué trabajando con ese tipo de plataformas. Y con el tiempo hay ciertas como ideas detrás, algunas ideas formales que me gustaría compartir, que no, algunas no son nuevas, otras son bastante bien sobre cómo el diseño y el stack de software que tienen. Estos quería enfocarnos más en el lado formal y no, digamos así, productos o cuestiones específicas. No tenemos que eso. De hecho, tal vez lo que uno ve en ciertos sistemas que hay ahora son sistemas distribuidos, tienen alta disponibilidad, eso uno lo ve en los grids, lo ve en web también. Tenemos la característica principal es que la red es ubicua, digámoslo así. O sea, la red ahora es un componente en los sistemas que hacemos, los cuales no la podemos esconder, no es algo que uno pueda fácilmente decir, bueno, la red no está ahí. Significa que los problemas de latencia, de errores, de disponibilidad o indisponibilidad de distintos componentes en la red se vuelven parte de lo que tiene que ser el diseño y el software que está corriendo. Si uno no lo hace, el sistema sencillamente no tiene ningún tipo de, digámoslo así, de permanencia, se cae, el sistema se cae. Eso sucede en clústeres de computadoras que aunque parezcan plataformas muy robustas, si uno ya tiene un clúster grande, cada vez que lo enciende o algo así, algo va a fallar. Alguno de los equipos va a fallar. Si se tiene un grid o se tiene un array de discos, también eventualmente algo va a fallar, algo va a estar ahí. Y entonces, si uno quiere hacer software de alta disponibilidad, lo cual es la norma en las aplicaciones que uno está haciendo ahora para internet o cuestiones de estas, tiene que estar, considerar esto como parte del diseño del software. Es posible jugársela, por decirlo así, comprando 3 servidores y ya, ¿de acuerdo? Pero eso no escala, ¿cierto? Llega un momento en que las cosas no escalan. Ahora se puede outsource esa capacidad, ¿de acuerdo? Lo mando al Amazon Web Services o lo mando al Google Application Engine y ellos se encargan de resolverme el problema, ¿de acuerdo? Pero en el fondo lo que van a hacer es cosas parecidas a las que vamos a estar hablando acá, ¿verdad? De cómo es que ellos atacan ese tipo de confiabilidad en el software. El hecho de que haya equipos no dedicados también es algo importante, pero ya en redes móviles y redes que se está volviendo algo muy importante, que es tener dispositivos móviles trabajando en redes a la. Ok. Cambiando. Ok. Creo que me brinqué un. Lento. Aquí está. Quería hablarles un poco, hay un artículo de Jim Gray que es de bases de datos, ¿de acuerdo? Es viejo, pero es un artículo muy valioso donde la arquitectura de ciertos sistemas distribuidos, en particular una de que me gusta mucho, que es la de Erlang, y que ha sido copiada, digamos así, en su modelo de distribución en lo que son, por ejemplo, está este lenguaje nuevo que está basado en la máquina virtual de Java, en Scala, por ejemplo, que es el mismo modelo de distribución, y otros que es muy robusto. Y entonces quería hablar un poco de cuáles son las consideraciones que hizo Jim Gray en su artículo con respecto a lo que son sistemas de alta disponibilidad, que en su momento Internet no existía, no había nada que
que se comparara. Pero sí existían sistemas que necesitaban tener una disponibilidad y no podían caerse, ¿de acuerdo? No podían caerse y dependían de un montón de componentes, digamos así, componentes distribuidos. Jean Grey, por cierto, ¿verdad? Se perdió en el 2007 en un velero y nunca apareció, lo declararon muerto ya para el 2013, lamentablemente. Básicamente, él escribe un artículo que se llama Why Do Computers Stop and What Can Be Done About It. Y básicamente lo que analiza es cómo funcionan en ese momento los sistemas altamente disponibles y llega a ciertas conclusiones que nos parecen a veces un poco contraintuitivas. Cuando uno las analiza tiene mucho sentido. Una de las primeras es dejar que el sistema falle. O sea, no hacer una corrección de errores dentro del mismo sistema cuando el sistema genera un error. Su argumento, o el argumento que se plantea ahí es que es el tiempo entre la falla que se da en el sistema y el momento en que ya la bitácora se hace, de que hubo una falla, es crítico. ¿De acuerdo? Si yo dejo pasar mucho tiempo entre la bitácora y el momento en que y la falla, entonces es muy probable que esa falla haya contaminado otras partes del sistema. Digamos, si es una falla en una transacción, es algo que falló en el sistema porque se trató de hacer una movilización de datos y esos datos que ya están corruptos se utilizan en otras cosas, empieza a propagarse el error por todo lado. Entonces, en el momento en que esa es la falla, lo que sugieren es sencillamente tomen una foto del sistema, un snapshot, pero guárdelo y deje que no en caliente se trate de resolver el problema de la falla que da el sistema. El segundo, considerando con respecto a que deje que el sistema falle, es que por lo menos en el modelo de programación que nosotros utilizamos, en el cual uno programa en un código que es monolítico, digamos así, monolítico en el sentido que es un solo thread que está ejecutando, el que acaba de fallar es el peor candidato para hacer la recuperación de las fallas. ¿De acuerdo? Él es el que precisamente se jaló la torta. En algún lado corrompió la memoria, en algún lado corrompió algo. Por lo tanto, lo mejor es que sea otro independiente el que tome la información de puede ser automatizado, pero que sea otro el que tome la información de este thread y determine qué es lo que está pasando. Entonces, otra de las características que se menciona que son importantes es el aislamiento, y estamos hablando de aislamiento en tiempo de ejecución. De nuevo, en el lenguaje de programación que tenemos, casi todos trabajan, uno aísla conceptualmente los objetos, digamos, si tengo un objeto acá, y eso está conceptualmente muy aislado, pero es un único thread, ¿de acuerdo? Entonces, en el momento que falla uno, se falla todo, ¿de acuerdo? El concepto de aislarlos es que si los puedo aislar de tal forma que yo tengo procesos, procesos P1, P2, P3, P4, si puedo garantizar que esos procesos sean independientes y se comuniquen de alguna forma en la cual no sea fuertemente acoplado, entonces si esto tiene una posibilidad de falla, 0. Digamos, perdón, que no falle, 0.9, lo cual, digamos, la posibilidad de falla es 0.1, 0.1, 0.1, 0.1, la posibilidad que se me caiga todo el sistema es la multiplicación de todas estas, y entonces se reduce orden de magnitud, lo que es la falla del sistema. Entonces, paradójicamente, dentro de lo que está proponiendo Jean Grey en este artículo, sí. Perdón, eso sería más como para programación concurrente y no para programación paralela y no concurrente, porque en concurrencia están todos compartiendo todo excepto el stack. No, depende. O sea, digamos, el aislamiento va no solo en infinitos procesos independientes en eso, sino también en los datos, que no compartan datos. Es otra de las sugerencias que se hacen. Vamos a aislar los datos de un proceso del otro proceso de tal forma que no haya comunicación entre estos y no haya regiones críticas en ese sentido. Es un poco el modelo de Erlang, por eso se los pongo aquí. El Erlang es un lenguaje funcional orientado a sistemas distribuidos de alta disponibilidad, donde una de las cosas que hace es que separa todo en pequeños procesos, ¿de acuerdo? Cada proceso no comparte nada con nosotros, ¿de acuerdo? Y se comparte nada más a nivel de mensajería. Por lo tanto, y esos mensajes no son mensajes, digámoslo así, pues mando un mensaje, si el otro no lo recibe, es como un mensaje de un objeto a otro en Smalltalk. ¿De acuerdo? Mando un mensaje, si no lo recibe, no importa. ¿De acuerdo? Porque eso va a un buzón, ¿de acuerdo? En el buzón ahí él tiene control sobre los mensajes que
deciden. Entonces eso aísla con todos los procesos, pero tiene razón, digamos, los procesos vistos dentro del sistema operativo no son necesariamente independientes, los threads no son independientes, digamos así. Si yo manejo un sistema con threads, esa cosa no va a funcionar bien. Otra de las cosas que sucede en estas plataformas es que se implementan los procesos dentro de la misma máquina virtual, porque los procesos del sistema operativo precisamente tienen esa característica, que no son 100% independientes. Ok, otra cosa es sí funciona también para cuando son distribuidos, o sea, paralelos y distribuidos. O sea, de hecho ahí es donde funciona mejor también, que está uno corriendo una máquina y otro corriendo otra máquina. Ok, la comunicación mediante mensajes y no compartir estado. Compartir estado es un problema porque no solo nos puede generar que se caiga el sistema, sino que reduce la escalabilidad. Digamos, en sistemas internet o algo así, y a mí me interesa mucho que la escalabilidad no tenga un tope. Bueno, siempre lo tiene, pero que sea lo menos posible. Y cada región que yo haga, que sea una región crítica, o que sea datos que se comparten, hace que eso limite la escalabilidad del sistema. Va a llegar un momento que se hace un cuello de botella. Por el contrario, con sistemas de mensajería suele eso escalar más. Ok. Este artículo tiene una nota muy interesante sobre las pulgas, y por eso el título de esta cosa es Heysen pulgas y pulgas. No sé si han oído hablar de esos términos. Ok. Es una justificación formal. Por cierto, el artículo viejísimo está escrito a máquina y toda la cosa. Lo que dice Jim Gray, hay dos tipos de pulgas. Las pulgas predecibles, que se llaman las Bohr-pulgas, como el modelo de átomo de Bohr, ¿cierto? Que es un modelo planetario, y las Heysen pulgas, pensando en el modelo de átomo de Heisenberg, que es una nube de puntos. Bueno, la idea del Bohr-pulga es que, digamos que estamos en un sistema, el sistema es una empresa que llegue un buen bug tracking system, ¿de acuerdo? Todos los bugs se documentan, todas las Bohr-pulgas eventualmente se van a encontrar porque son predecibles. ¿De acuerdo? Si yo digo, cada vez que pasa esto, esto y esto, sucede esto, entonces algún programador va a tomar eso, revisarlo y eventualmente mata la pulga. ¿Okay? Las Heysen pulgas son aquellas pulgas que cuando uno no está viendo aparecen y vuelve a ver no están. O sea que no son fáciles de captar, o sea, desaparecen en el momento en que uno las trata de ver. Entonces esas se van por los huecos y eventualmente terminan en los sistemas de producción. Y todos los sistemas de producción, inclusive los de alta disponibilidad, que deben estar 100% del tiempo arriba, van a tener esas pulgas, porque no se pueden quitar, ahí está, ahí quedará. Entonces, ahora, ¿por qué se dan esas pulgas? El argumento es el siguiente. Una pulga de ese tipo depende de estados de la máquina que son muy poco probables, que se dan cuando hay interacción de muchos componentes. Digamos que yo tengo un vector y en un cierto caso escribo un campo más, pero resulta ser que corrompe algo que resulta ser un archivo, que es un log que nunca se usa, pero después de tanto estar corriendo el sistema, se escribe ese log y el archivo está corrupto y luego alguien lo trata de leer y todo se cae. ¿De acuerdo? Entonces se da por interrelaciones muy extrañas entre los componentes del software. Pero entonces, como se da por interrelaciones muy extrañas de los componentes del software, es precisamente el tipo de pulgas que es susceptible a ser corregido por la máxima que siempre aplicamos, que es apaga y vuelve a encender. ¿De acuerdo? Entonces creo que el primer artículo que yo he visto donde hay una justificación formal de por qué apagar y volver a encender funciona. Entonces, si eso funciona, entonces ¿por qué no establecer precisamente un mecanismo donde está el proceso 1 acá, el proceso 2 acá, y supervisa el otro proceso? En el momento en que falle, decide si es una pulga que funciona con apague y vuelve a encender, y lo hace. Y efectivamente así es como es. Jim Gray en ese entonces, digamos, viendo los sistemas que eran de alta disponibilidad, se dio cuenta que tenían eso programado en el sistema ya de por sí. Cuando tienen programado el apague y lo vuelve a encender, y eso sube en orden de magnitud más la disponibilidad del sistema. Realmente se hace.
se hace la bitácora y luego alguien que revisa cómo funciona esa cosa. Ok, entonces eso da la idea de varios procesos. O sea, en estos casos casi siempre va a haber alguien que está monitoreando los demás procesos para ver si se cayeron o no, si están todavía en pie, si están funcionando. Watchdogs. ¿Perdón? Perros, perritos guardianes. Watchdogs, Ajá. perro guardián. Sí. Ok. Luego, bueno, en los 90 se empiezan a surgir un montón de clusters por todos lados, ¿no? Ya por los 2000 eran populares, ahora se usan para todo, ¿de acuerdo? En el año 2000, Eric Brewer habla en el Principle of Distributed Computing, y le da el keynote, ¿de acuerdo? Y entonces le habla sobre una cosa que él termina llamándose el cap theorem, o la conjetura de Brewer. Fue la conjetura de Brewer cuando él lo planteó, porque no la mostró, 2 años después la demostraron, y se convierte en lo que es el teorema de capa. Básicamente lo que plantea Brewer en esa conferencia, y precisamente lo hace en el contexto de haber trabajado en clusters y haber armado muchos clusters y ver cómo funcionan y cómo establecer la consistencia. La conferencia, por cierto, está en línea, uno la puede bajar los dispositivos, y es interesante. Y si bien está hablando de sistemas distribuidos, hace una acotación importante, que en los sistemas distribuidos lo importante son los datos, no el cómputo. Realmente lo importante es la consistencia de los datos. Que cómputo es más fácil de hacer, o sea, porque si falla no lo vuelve a hacer. En cambio los datos es importante mantener la consistencia de los datos. Él habla de tres pilares en un sistema distribuido: la consistencia, digamos así, que se puede definir de muchas maneras. Usualmente la típica en bases de datos es consistencia secuencial, que yo vea, digamos, los mismos pasos atómicos en las transacciones que se ejecutan sobre el estado de una base de datos. Disponibilidad nada más se refiere al hecho que el sistema distribuido responda. O sea, que no diga page not found 404, ¿no? Así, puede responder alguna barrabasada, pero que responda. La disponibilidad del sistema. Y luego tolerancia a particiones, la capacidad del sistema de aceptar que ciertas partes se desconecten y que siga operando funcionalmente. Entonces, Brewer especula en ese entonces que no es posible ofrecer los tres al mismo tiempo. O sea, no es posible que se den los tres y garantizar los tres. Siempre que doy dos, el tercero queda por fuera. Eso lo demuestran en este artículo, Brewer's Conjecture and the Feasibility of Consistent Available Partition Tolerant Web Services. En ese artículo hace una prueba bastante formal, ¿de acuerdo?, de por qué eso se da, aunque intuitivamente es algo que uno puede argumentar, digamos así, no es algo difícil de pensar. Porque veamos, supongamos que tengo consistencia y tengo disponibilidad. Si al tener consistencia significa que todos vemos la misma versión de los datos, y al ser disponibles que todo el mundo está, eso significa que no puedo tolerar particiones. En el momento que hay una partición, pierdo la disponibilidad porque hay alguien que está fuera de línea, que no puede accesar ciertos de los datos del sistema, o le doy una respuesta, pero entonces pierdo consistencia, porque va a haber otra versión de los datos. Hay dos pistas diferentes del sistema. Para que está acá y acá, si Van la a haber partición dos va a tener dos sistemas. estados globales del sistema diferentes. Correcto. Entonces, si hay consistencia y disponibilidad, se pierde la tolerancia a particiones. Si hay consistencia y tolerancia a particiones, entonces eso significa que cuando hay particiones, sencillamente el sistema no responde, porque no puede responder hasta que esté seguro de que los datos son los correctos. ¿De acuerdo? Entonces, si hay consistencia y tolerancia a particiones, significa que el sistema espera, se pierde disponibilidad, espera a que llegue a un estado donde puede garantizar que la transacción se da. Y si hay disponibilidad y tolerancia a particiones, significa que contesta aunque haya particiones y que siempre está disponible, entonces que se da la consistencia. ¿De acuerdo? Entonces no se puede dar los tres. Aunque parezca muy evidente, digamos, esta conferencia fue como muy... hay un artículo en el web también que habla sobre eso. Fue como muy importante para lo que eran las compañías que querían brindar servicios en Internet en ese entonces.
porque hasta el momento lo que había eran bases de datos SQL, de acuerdo, relacionales, de acuerdo, donde el modelo relacional exige el enlace, la tonicidad, consistencia y una serie de cosas, y esta de alguna forma está diciendo que eso no es escalable, digamos así, a servicios en web. O sea, que en servicios web algo se debe sacrificar. Entonces, ¿qué creen que sacrifican la mayoría de los servicios en web? Pues la consistencia, ¿de acuerdo? La disponibilidad jamás. Ese es un pecado mortal. Para, digamos, si Google mañana no me responde a la consulta, yo voy y uso Bing inmediatamente, ¿de acuerdo? Entonces ellos no pueden estar caídos ni medio segundo. Claro que sí hay momentos, obviamente, donde la consistencia es importantísima, sobre todo cuando ya estoy haciendo una transacción monetaria. Y eso probablemente caiga en un sistema que no es tan distribuido, que ya está manejado por un servidor donde uno sabe que las transacciones de ahí son atómicas y necesariamente pasan o no pasan. No es que me dice que hay tantos libros disponibles y cuando trato de comprarlo ya no está. Eso no es problema, sería problema si pagué por el libro. Entonces, bueno, el artículo sigue y menciona aquí que, digamos, que en redes asincrónicas eso no lo podemos garantizar, tampoco en redes asincrónicas con reloj, aunque yo le agregue reloj, digamos, eso no me resuelve el problema, pero sí hay algo que menciona que es lo que llaman T-Connected Consistent, que se refiere a básicamente en palabras sería un sistema distribuido que si yo tengo un espacio-tiempo T donde no hay comunicaciones externas, ¿de acuerdo? Ese tiempo T lo aprovecha el sistema para caer en un estado consistente. Entonces T-Connected Consistent me da un intervalo de tiempo máximo para decir, ok, el sistema requiere consistencia en esto. Claro que si se está analizando el asunto desde el punto de vista formal, este T no será en milisegundos o lo que fuera, sino sería en cantidad de transacciones, cantidad de comunicaciones entre un site y el otro. Digo, T es 3 o T es 5, pues llego otra vez a un estado consistente. Aquí un poco, eso impactó mucho las bases de datos. Nosotros estamos acostumbrados al ACE, las bases de datos relacionales, que son bases de datos atómicas, consistentes, isolated, ¿cómo se dice eso? Aislables, ajá, y que los datos perduran. Dicen que ese acrónimo fue un poco forzado para que quedara el ácido, entonces también fue un poco forzado para que quedara el base, es encontrar los ácidos y los bases. Cuando yo garantizo eso, tengo que hacer por alguno de estos mecanismos, logs o monitores, es una cosa, o llaman software transactional memory, que es otro paradigma que se usa Haskell, sobre todo se usa mucho. Y casi todos estos se convierten pueden convertirse en un cuello de botella que hace que la escalabilidad tenga un toque. Bueno, el base es en lo que se basan ciertas bases de datos ahora, que los cuales lo que dice basically available soft state se refiere a que el estado puede ser un poquito distinto de un site a otro, eventually consistent. Entonces, si nos dejan en paz, pensar un rato, todos caemos parados. El Waze era así, creo, ¿no? El Waze era el producto que sacó Google, que nunca les pegó, que tenía control de versión y era complicadísimo, ¿no recuerdan eso? No era Waze, pero Waze. Había uno, el Waze. ¿No recuerdan eso? Hay uno que iba a escribir documentos, inclusive le podía hacer el registro de cómo iban los documentos hacia adelante y hacia atrás. Lindísimo el producto, no les pegó. Pero ese era uno que era eventually consistent. Hay toda una teoría detrás de eso, de cómo ser eventually consistent en un sistema de estos. Ok, me fui para atrás. Entonces se dan toda una serie de bases de datos no SQL específicamente para este tipo de plataformas, clusters, grids, cuestiones así, bajo el entendido que SQL no va a correr bien una MySQL o cuestiones así, tiene que trabajar en un ambiente controlado, donde no haya pérdida. Entonces vamos a ver bases de datos orientadas allá de valor, que están todos a montón, pero aquí les menciono estos DB, LevelDB, Memcache, Cody Baltimore, Redis, React, hay toda una serie, que lo único que ofrecen es llave a lo, bueno,
tengo la llave, tengo el valor y hago índices por todo lado. Cuando quiero accesar algo, lo que hago son índices. Necesariamente van a ser más sencillos estas con la base de datos relacional, que es un modelo conceptualmente muy rico, matemáticamente muy sólido. Bases de datos orientadas a documentos. Está el CouchDB, MongoDB, OrangeDB, TerraStore. Que resuelven ciertos problemas que paréntesis, digamos, nosotros en el centro de tecnológico de investigación tratamos de trabajar con el hospital, con la base de datos que ellos tenían de patología, eran los casos de cáncer, cuestiones, no sé qué. Y los médicos ahí les pasaban pero frustrados porque ellos catalogan los casos de cáncer y los pasan cruzando la calle al Centro Nacional de Tumores, cruzando la calle, y el Centro Nacional de Tumores los tiene en línea 3 años después. Entonces no pueden hacer ningún tipo de análisis. Y parte de los problemas que se les daba a ellos era que los exámenes de patología y los diagnósticos de patología han estado cambiando y siguen cambiando. Ahora son más moleculares, ven el cáncer molecularmente y dicen ese es tal tipo de cáncer. Antes eran más morfológicos, que tienen transformaciones y resulta ser que unos que eran morfológicamente parecidos resulta ser varios tipos de cáncer, y otros que eran muy distintos resulta ser el mismo tipo de cáncer. Entonces estas cosas van cambiando. Entonces queríamos proponerles que usáramos una base de datos orientada a documentos, porque el retraso que tenían de normalizar la base de datos con todas las tablas que tienen que hacer, que son más de 1000 en la caja, para hacer una nueva versión, ya para cuando les llegaba 3 años después ya estaba desactualizado. Entonces podría ser la solución para ciertos sistemas. Bases de datos orientadas a familias de columnas, que son nada más son cientos de mil que están en las y bases de datos orientadas a grupos. Todas estas, de hecho, minimizan o reducen un poco, digamos así, la comunicación que tiene que haber en la red, porque son más estructuradas en forma de árbol, en forma de... Ok. Sistemas de archivos. Si uno ya tiene un clúster, un grid, ¿de acuerdo? En el cual está funcionando sobre una serie de nodos, es importante que el sistema de archivos pueda aceptar, agregar nuevos nodos, quitar nodos, replicar, toda una serie de cosas que se vuelve complicado por un sistema de archivos corriente. Entonces la base, la mayoría de los sistemas de archivos, de estos que están para este tipo de plataformas, es lo que se llaman tablas de hash distribuidas. Imagino que hablar de eso. Okay. La idea, y les pongo esta diapositiva. La idea de la tabla de hash distribuida es que yo tengo en este caso, el core, se llama core porque conceptualmente las máquinas están en un anillo, ¿de acuerdo? Para cada máquina le genera un hash que la ubica en algún punto del anillo, ¿de acuerdo? Ese anillo tendrá un tamaño de 2 a la n, donde m es la cantidad de bits del hash, ¿de acuerdo? Entonces la máquina va y cae en un lugar del anillo. Todas estas son máquinas que están en el anillo. Entonces, los documentos también se hashean dentro del anillo y van a caer en alguna parte del anillo. Cada máquina es responsable de 2 documentos que están detrás de su línea. Entonces puede ser un segmento pequeño, puede ser un segmento grande, puede ser todas las máquinas, dependiendo de cuántas personas están, o de cuántas máquinas están participando de tabla de hash distribuida. Como es una tabla de hash, entonces esto tiende a distribuir las máquinas más o menos aleatoriamente y a distribuir los documentos más o menos aleatoriamente. Tal que entonces hay un buen balance, digamos así, entre dónde están los documentos y dónde están las máquinas. Y eso no me resuelve el problema de replicación, digamos que se cae una máquina, se vuelven los documentos de esa máquina. Pero entonces usualmente lo que se hace es que esta máquina tiene estos 2 segmentos, estos 2 segmentos, y la probabilidad de que 2 máquinas se caigan, que estén contiguos, es muy baja, porque esas 2 máquinas no necesariamente están contiguas en el clúster, probablemente están en lugares distintos del clúster. Entonces estos protocolos ubican las máquinas en zonas del clúster bastante bien distribuido y luego van ubicando los documentos dentro de ese anillo. Ahora,
¿Cómo se hace para que el acceso a los anillos sea escalable, digamos así? Porque digamos tengo 1000 máquinas, 5000 máquinas, 10.000 máquinas. Esto se usa en cosas como masters, cuestiones donde son cantidades muy grandes de máquinas. Tiene que ser escalable, no tiene que ser algo que simplemente que sea lineal, por ejemplo, como posible. Pues la idea es que cada máquina tiene lo que llaman un fingerprint, que tiene acceso a máquinas que están en acceso con potencias de 12. Vamos, este está a 1 de distancia, este está a 2 de distancia, a 4, a 8, a 16, a 32. ¿De acuerdo? Entonces la cantidad de máquinas que tiene la tabla es log n, donde n es como la cantidad de bits de la llave. ¿De acuerdo? Tiene una tabla de que dice la llave y puede accesar cualquier nodo del anillo en log n pasos. El log n pasos va llegando a cualquier punto del anillo. Entonces eso me da un acceso log n en un anillo escalable que no tiene un control central, por decirlo así, y que claramente está distribuyendo los documentos sobre toda la base. Esto, digamos, el Hadoop. ¿Cómo? ¿Perdón? Sí, trabaja con eso, Hadoop. Trabajan con eso. Todos los que son sistemas de archivos que sobrepasan una máquina y que puede meter cualquier cantidad de máquinas y están, hashean los valores y con eso los mandan a una máquina particular para poder garantizar entonces que la acceso funcione bien. Ok. Hay muchos esquemas de tablas de hash distribuido, pero la idea es básicamente en algunos casos no es un anillo, sino que es una malla. Cualquiera. El otro elemento que es muy común, digamos así, en este tipo de plataformas es el uso del MapReduce, donde tengo todos los, habíamos dicho que ocupamos que el cómputo sea, aquí tiene que haber un orquestador, el MapReduce, que es el proceso en este caso que estaría pulling a todos los que están trabajando a ver si alguno se cae o no se cae, si termina o no termina. Usualmente el MapReduce es de nueva dirección, pero podemos también trabajarlo operativamente. El MapReduce funciona de la siguiente forma. Bueno, esto lo inventó Google también, en su caso particular para el PageRank. Básicamente el PageRank es una multiplicación de matrices. Yo tengo una matriz A y un vector aquí V y eso se itera hasta que llega a un estado estable. Entonces, la multiplicación de matrices por matriz o matriz por vector se puede implementar eficientemente en un MapReduce. Esta matriz acá, por lo menos en el caso del PageRank, es básicamente la conectividad de internet. Entonces es gigantesca. Es una matriz realmente gigantesca. Por lo tanto, no es algo que uno puede decir, lo puede ejecutar en la memoria de una máquina. Mejor lo parto en pedacitos. Para poder llegar a resultado. Entonces, la lógica principal en el MapReduce en este caso es tomar los datos y dividirlo en chunks. El chunk van a ser bloques de información separados en algún punto lógico, ¿verdad? No nos puedo separar en cualquier lado, sobre todo no nos puedo separar en puntos donde me partan la llave o me partan bloques significativos de información. Una vez que tengo estos chunks, el map lo que hace es que los separa en pares, en llave, valor, valor. Que entran aquí a un orquestador central que los agrupa por llave. Al agruparlos por llave se los manda a los procesadores Reduce. Donde Reduce lo que hace es que opera llaves equivalentes, y ahí genera un resultado total. El MapReduce viene su terminología tomada, prestada, digamos así, de lenguajes funcionales, pero es básicamente lo mismo. Estamos haciendo el map y estamos haciendo el Reduce. Como aquí tenemos tareas, digamos así, pequeñas, independientes, entonces esto se presta muy bien para correr en un clúster, correr en un ring. La comunicación entre ellos solamente es por archivos, uno graba el archivo, el otro lee el archivo y ahí van haciendo. No hace falta, en muchos casos, que terminen todos los maps para que los Reduce empiecen a trabajar. Entonces eso se puede ver como un pipeline, pero
apenas van saliendo los datos se van generando el reduce. Otra característica importante es que suele ser que el reduce es una operación, ojalá asociativa y conmutativa, como la suma. Bueno, yo puedo entonces, porque entonces eso me permite a mí acomodar los reduce en el orden en que quiero. Eso no afecta el resultado final. Bueno, si es una multiplicación de matrices o algo así, entonces no puedo. Pero en la mayoría de los casos sí puedo, simplemente los tomo y los acomodo como quiero. Y puedo también apilar reduce sobre reduce. Digamos que tengo un proceso que hace reduce de varias llaves. Esto se devuelve al orquestador principal y entonces este le manda ese bloque reducido con otros bloques que hace falta hacer reduce y le genera reduce también. ¿De acuerdo? Entonces eso es el esquema utilizado en casi todo el lado, en lo que serían procesamiento de este tipo. Y cuanto más granulado para uno mejor. ¿No? A veces el tamaño del bloque que se envía entre los procesos es importante, no debe ser demasiado pequeño porque aquí la latencia de la red es alta, bastante alta. Pero sí, la granularidad de los procesos ojalá sea bastante. Aquí un ejemplo, digámoslo así, lo podemos usar para la multiplicación de matrices, que es lo que hace esto, es como la guía. Una forma de multiplicar matrices es un proceso toma este pedazo y multiplica eso por todos estos. Otro proceso toma este pedazo con este pedazo de la matriz y multiplica todos estos. ¿De acuerdo? Entonces tendríamos uno A sub I J por V sub J. Bueno, sería lo que. Entonces teníamos ese resultado, lo apareamos con su llave. ¿Cuál sería la llave? La fila. La fila ahí porque el resultado es un vector. Entonces agrupo todos los que tienen la misma fila y los sumo en los reduce. Pues sería lo que estaría haciendo el map reduce con el esquema acá. Join, selección y proyección en bases de datos también se puede implementar y inclusive es bastante más sencillo. Uno selecciona nada más que el reduce mediante un predicado determine cuáles filtra y cuáles no y cuáles manda para el map determine cuáles filtra y cuáles no y el reduce no hace nada. Nada más los va acumulando. Proyección también es escoger ciertas columnas y mandarlas al reduce. El reduce no hace nada también. En fin, rendering es otra cosa, simulación es algo que podemos trabajar con este esquema dependiendo cómo son los componentes, sobre todo simulaciones en tiempo continuo que se hace, hay mucha multiplicación matricial en este tipo de simulaciones. No es porque simulaciones de eventos discretos no suelen ser tan voluminosas para incluir este tipo de herramientas. También puedo tener un map reduce iterativo recursivo. ¿De acuerdo? En ese caso, pongamos este dispositivo es pensando en el caso en que quiero calcular la clausura transitiva de alguna relación, digamos R de X, Y. Entonces sería la clausura transitiva sencillamente, vamos a ver, la clausura transitiva de esta cosa X, Y, todos los que son R de X, Y cumplen con eso, ¿de acuerdo? Y clausura transitiva de X, Y, sí, clausura transitiva de X, Z con clausura transitiva de Z, Y. O sea, si hay alguien en el medio que los conecta. Bueno, entonces ahí voy generando eso en grafos, por ejemplo. Yo quiero saber en un grafo grande quién se conecta con quién, cuántos pasos hay, de aquí a allá, es otra cosa que puedo calcular. En cuanto ocupo la clausura transitiva, pues tendría que notarlo por la cantidad de pasos a los cuales he llegado. Todos estos tipos de cómputos son muy comunes y requieren de... Esos en un solo paso no funcionan. Tengo aquí los map tasks y los join tasks. ¿De acuerdo? Y entonces, ¿cuál sería el esquema aquí para ejecutarlo? Se genera una cantidad de map tasks, los cuales hashean, por decirlo así, los dominios. Yo tengo que poder hashear el dominio de la relación, en este caso, a una cantidad discreta de valores, llamémosle n, que es la cantidad de hash tasks que tengo. ¿De acuerdo? Entonces, para cada relación, digamos la relación está acá, lo que voy a hacer es mandar este par, esta de la clausura transitiva, si h de a es igual a i o h de b es igual a i. O sea, si esta el task i se le manda este par,
si hashea alguno de los dos componentes ahí, ¿de acuerdo? Entonces va a tener un subset, por decirlo así, de los posibles relaciones que se están generando. Y el map lo que está haciendo entonces es buscar si tengo de la forma C, X, Z, Z, Y, ¿de acuerdo? Eso es lo que va a estar tratando de sacar los links y genera ese nuevo par. Una vez que genera ese nuevo par, se los manda aquí a los que están en los que eliminan duplicados, que serían los reviews. Los reviews toman los que están generando de este lado y los eliminan los duplicados. Entonces una vez que eliminan los duplicados, se los vuelven a mandar al map para ver si sirve el map en algo nuevo. Y ahí van generando los valores. Claro, este es un cómputo iterativo que no tenemos como claro cuándo termina, ¿verdad? Aquí uno lo puede parar de varias formas. Paraban, ¿de acuerdo? O esperar a que después de un tiempo prudencial no se generen nuevas tuplas en ninguno de los nodos, entonces todos digan yo ya terminé, ¿de acuerdo? O que yo sepa y coordine cuántas veces paso de un lado a otro. Entonces claramente si es un grafo no va a brincar más allá que la cantidad de nodos del grafo. Lo que pasa es que si es internet eso no es viable. Por otro lado, seguro lo más cómodo aquí es terminarlo a la brava, porque en un grafo como internet, si yo ocupo 200 links para llegar a otro nodo para todos fines prácticos, no hay acceso. Y para todos fines prácticos es como si no estuviera ahí. Entonces se itera una cantidad de veces y con eso encuentro el resultado. Variantes sería que eso esté en un workflow. También es típico hacer ese tipo de mapas en un workflow donde tengo una primera función que se aplica a los datos que luego se pasa por otro workflow y entonces hay toda una cascada, digamos así, de maps sobre ellos. Ok. Entonces aquí les voy a dar un tema que es locality sensitive hashing, que usa un poco estas ideas. Que es muy típico también, tiene que ver con lo que sería minería de datos. Entonces, la idea es la siguiente, y con esto, ¿qué hora tenemos? 6:48. Entonces, el locality sensitive hashing no lo que va a tener es buscar documentos parecidos. Lo estamos pensando, lo estamos haciendo en 1 millón de documentos, 2 millones de documentos. No es viable hacerlo en una sola máquina, no es viable hacerlo secuencialmente, nos serviría un clúster, entonces ¿cómo hacemos esto? Estas son las técnicas secuenciales. Se usa la similitud de Jacquard, que es en conjuntos, yo tengo un conjunto A y un conjunto B, y eso es la cardinalidad de A intersecado con B sobre la cardinalidad de A unido con B. ¿De acuerdo? Eso es lo que me da es básicamente cuántos ítems comparto. ¿De acuerdo? Entonces vamos a hacer eso con los documentos, verlos como conjuntos. Estas son aplicaciones que tienen plagio, respaldos, artículos de la misma fuente, filtros colaborativos. Digamos, si alguien hizo transacciones parecidas a las mías, de pronto los sacos de las transacciones que hice se las recomiendo, de acuerdo a la persona cuando están recomendando libros y cosas de esto. Ok. Entonces, se hace una cosa que se llama shingling, aunque no necesariamente es con esto, pero es lo más típico, que es que el documento se parte en pedacitos que no necesariamente corresponden a las palabras, sino que son una secuencia de n caracteres seguidos, y cada shingle se cuenta solo una vez. Si aparece, perfecto, si no aparece, no. Okay, puede aparecer 500 veces que solo se cuenta una vez, porque estamos tratando el asunto como documentos. La idea aquí es que si los documentos tratan más o menos del mismo tema, van a tener más o menos los mismos shingles, sin importar la cantidad, o si un documento es mucho más grande que el otro. ¿De acuerdo? O los puso en un orden muy distinto, van a tener más o menos los mismos shingles. Aquí hay una regla de dedo de cómo, qué tamaño pueden ser los shingles. Estos shingles, que son secuencias de caracteres, se pueden hashear y usualmente se hace a valores más pequeños, ¿de acuerdo? Porque eso me comprime el dato, ¿de acuerdo? Y hace también lo aleatoriza dentro de una área en este caso 2 a la 32. Estoy poniendo ahí. Ok, entonces ya tengo un hash de valores de shingle y esos son los elementos del conjunto que me interesa hashear. Ok. Sí,
sirve en estos casos ver en los archivos con lo que llaman una representación matricial. Este es un archivo, otro archivo, otro archivo, otro archivo, estos son los elementos. Y yo digo, este elemento está aquí, este elemento está aquí, este está aquí. ¿De acuerdo? Entonces me da ese valor. Esto es exactamente lo mismo, solo que permutamos las filas, ¿cierto? Eso va a ser importante, porque el orden de las filas aquí no nos afecta, ¿verdad? O sea, sigue siendo el mismo conjunto. ¿Y cómo podemos calcular la similitud de Jacquard en esto? Es sencillamente la cantidad de unos que coinciden, digamos, este con este, sobre la cantidad total de unos. ¿Cierto? Porque estos son los que están en la intersección. Este está en la intersección, este y este están en unión. ¿De acuerdo? Entonces, la similitud de Jacquard se saca por la cantidad de unos iguales sobre la cantidad de unos totales entre las columnas. ¿De acuerdo? Esto, por cierto, no se hace en la vida real porque esta representación es mucho más grande de lo que teníamos originalmente. En vez de los símbolos, si un archivo tiene mil caracteres, voy a sacar, y tengo singles de tamaño 5, voy a sacar, no sé, 996 singles, tamaño 5 cada uno. O sea, lo hice mucho más grande. Pero sirve para entender el algoritmo. Lo que se hace entonces es un hashing que permuta las siglas de la representación matricial del documento, que es precisamente lo que puse acá. Digamos, esto se puede ver como un hashing del valor original. Es un hash que realmente los permuta bien. Aunque eso no es requisito para que el algoritmo funcione, pero un hash en general lo va a permutar bien. Luego se define una cosa que se llama la min hash signature, que es, por definición, el número de la primera fila que para un hash dado se obtiene un 1 en la columna del archivo. Tal vez no sé, es más fácil verlo aquí. Vemos aquí, el min hash de este hash particular, aquí es 1 porque está en la primera fila. El min hash aquí es 3, está en la tercera fila. ¿De acuerdo? Aquí el min hash es 2, y es 3, y es 1, y es 1, y es 3. ¿De acuerdo? Es la fila donde está el primer 1. ¿De acuerdo? Ahora sí, ¿cuál es la probabilidad de que dos hashes, que supuestamente son bastante aleatorios, ¿verdad?, tomados al azar, me den el mismo min hash? Pues resulta ser que la probabilidad que eso suceda es la similitud de Jacquard. Me da exactamente la similitud de Jacquard. ¿Por qué? Bueno, porque aquí solo cuentan los unos. Entonces la probabilidad de que tenga el mismo uno es casos posibles sobre casos totales, que son básicamente donde coinciden los unos sobre todos los unos que hay en las columnas. Entonces la probabilidad de que el mismo hash, el mismo valor, es precisamente la similitud de Jacquard. ¿De acuerdo? Esa es la idea que es como elegante ahí. Porque entonces ahora lo que se hace una asignatura min hash, que se llama, que es precisamente aplicar varios de esos. Ya esto sí es mucho más compacto, digamos así, que la representación original que había en el documento. Yo puedo calcular 15, 20 min hash, y ahora lo que voy a hacer para comparar si dos documentos, la similitud de los dos documentos, es ver si los min hashes dan lo mismo y ver casos posibles o totales a lo largo de la similitud de min hash, y eso va a ser una buena aproximación de la similitud de Jacquard, calculada de una forma mucho más sucinta. ¿De acuerdo? Entonces eso todavía es problemático, porque si tengo 1 millón de documentos, tengo que compararlos todos contra todos y ahí nunca termino. ¿De acuerdo? Entonces, sobre esa técnica, ya cuando se calculan los hashes, va a quedar una cosa así. Estas son las listas de min hashes, ¿de acuerdo?, para cada archivo. Se hace una técnica que se llama bundling, se agarra varios o bloques, ¿de acuerdo?, y otra vez se hashean, ¿de acuerdo?, una cantidad de n buckets, digamos así. Y entonces solo se comparan aquellos que caigan en el mismo bucket, bajo el supuesto que si se parecen, la probabilidad de que tengan en una banda de esas sean exactamente iguales es alta. ¿De acuerdo? Entonces eso reduce también a este algoritmo inclusive corre ODN, no ODN cuadrado. Entonces me genera la similitud entre los documentos, o me busca documentos parecidos en ODN. Obviamente falla, porque estamos hasheando, haciendo cosas, va a haber falsos positivos y falsos negativos. ¿De acuerdo? Pero si lo que tengo es 1 millón de documentos, la verdad es que eso no es tan preocupante. O sea, entonces la respuesta exacta no es
Ok, entonces, ¿cómo funciona el algoritmo? Entonces, se escoge un valor de campo en el singles, se ordenan los pares single doc por single, ¿de acuerdo? Se escoge un tamaño para las n firmas de min hash, se generan las firmas min hash, eso puede ser un algoritmo a correr en un montón de procesos. Escoge un valor de t, esto parte no la vimos, pero hay una forma de uno dice, yo quiero que la similitud sea tanta, y para eso entonces escoge la cantidad de buckets y el tamaño de los buckets tal que eso sea más o menos t. Y eso me garantiza que la probabilidad de que caiga el mismo bucket va a ser esa. Se llenan los buckets con MapReduce, se manda ahí los caen por todos lados y examina los pares de candidatos que caen en los mismos buckets, nada más. Los que caen en los mismos buckets ya se ven los hash signatures a ver qué tan parecidos son. Y uno escoge los que quiere. Ya si uno quiere hilar más fino, entonces se va a los archivos originales y ve cuál es la distancia de acá ya propiamente de los archivos originales. Ok, creo que con eso. Bueno, les había dicho que pues, eran como ciertas cosas que iban alrededor. Yo les mencioné lo que son tablas de hash distribuidas, MapReduce, ciertos algoritmos. Este es un problema que cuando se los puede leer, dar una grandes servidores, todos iguales, cada tarea se asigna a un servidor apenas llega y son considerados primero entrar, primero salir. Las opciones son cómo los asigno. Los puedo asignar en forma aleatoria, los puedo asignar round robin, los considero en la grandes servidores que tengo, los puedo asignar con la cola más corta, digamos el que tenga la cola. Los puedo asignar agrupados por tamaño, digamos que establezco los que sé que van a durar menos de tanto, y los divido. Los agrupo también de menos trabajo pendiente primero, los puedo hacer una cola central y que sencillamente el que se vaya quedando libre tome el. Entonces, ¿cuál es la mejor opción? Resulta ser que no se sabe. Tomar todas las opciones, meter una tabla hash, después pensar y algo que es tan común, ¿de acuerdo? No tiene una. Si los procesadores son, no es primero entrar y primero salir, sino que pueden correr varias tareas al mismo tiempo, sí hay una solución. Pero para primero entrar y primero salir no hay una solución conocida al problema. Entonces, es interesante ver que algo que está por todo lado, ¿verdad? Que se usa por todo lado, no tiene, por lo menos estoy de acuerdo, es una solución bien para aquellos que estén en el programa. Ok, bueno, eso es la charla. ¿Preguntas? Esos son, o sea, la mayoría de algoritmos son típicos de recuperación de información. Sí, recuperación de información. De hecho, yo ahora estoy trabajando con la parte de indexación de sentimiento y el problema es que a veces hay esquemas donde uno tiene cosas preindexadas y eso le ahorra mucha velocidad, pero la mayoría de las veces son información que viene al vuelo y cuando llega uno tiene que comparar contra todo lo que hay y se convierte en esas 6 pares, esa cosa. Sí, de hecho, por eso se veía. El locality sensitive hashing no es el que puede servir ahí. Sí, podría ser una alternativa interesante. Sí. Lo que pasa es eso, que en ese tipo de sistemas no hay que ver malo que no haya determinismo, porque de por sí son sistemas no deterministas, o sea, uno aceptan pérdidas, o sea, dentro de millones, perder un puñito no va a haber, nadie se va a morir por eso. Encontró la respuesta perfecta. Eso no, de hecho el usuario nunca se daría cuenta, ni se va a dar cuenta, es que eso lo terrible de eso es que a veces dos personas haciendo la misma consulta en la web o en sistemas bibliotecarios, dos por el estilo, están teniendo resultados completamente diferentes y no se están dando cuenta que esa respuesta no es la misma. O sea, hay que perder ese mito de que si yo tengo la misma consulta en un sistema siempre va a dar lo mismo, porque no necesariamente es así. O sea, y esa recolección del estado global del sistema, o sea, el problema es que hay un momento en el cual si yo no recupero el estado global en un cierto tiempo y hay particionamiento, ya no lo voy a poder generar. O sea, se me particionó y ya se me generaron dos estados globales. O sea, lo que hablaba antes del quantum para la recolección del estado global, o sea, yo puedo decir, acepto tantos eventos y si yo sé que entre tantos eventos el sistema puede ser recolectado por la vista, esa visión global, a veces hay una cosa interesante y es que tal vez nunca exista. O sea, muchas veces yo voy a recolectar un estado global que es consistente
pero que en la realidad nunca se dio, nunca existió. O sea, en este tipo de sistemas también hay que tener claro de que no necesariamente estamos reconociendo un estado global que se dio, sino que simplemente es consistente. Uno lo ve y es completamente consistente, pero nunca hubo un momento en el tiempo de la realidad donde eso sucedió. Que eso hay que tener. De hecho, no sé, no está en Facebook, por ejemplo. O sea, hay consistencias a cada rato, ¿no? Sí. Que sale y me avisa y que no sé qué, y un puntito rojo, no trate de quitarlo. Y después desaparece eso. Después desaparece eso. Sí, no, son, y sí es importante, digamos, para estos sistemas la capacidad de dar una respuesta adecuada. Entonces, es lo que impera, no va a dar la mejor respuesta. Y en un tiempo, ya Un ahora cada valor vez aproximado que esté teóricamente justificado, o sea, que uno pueda decir, ok, esto que está dando es parecido a la distancia de Yacara. Ya con eso me quedo contento, ¿no? Porque no voy a calcular la distancia de Yacara a una colección de 1 millón de documentos, no lo voy a hacer. Y hay Una una cosa graciosa, había gente que había abandonado distancias como la de Descartes porque son meramente booleanas, por aparición o no de un término. Y la gente se iba más por los vectoriales, por pesado. Ajá. Pero ahora otra vez están de moda porque, digamos, en lo que yo trabajo, que es una de sentimiento, funciona mejor. La presencia de una palabra buena o mala es lo que importa y no que se lo digan muchas veces. O sea, si yo le doy un insulto a alguien una vez, ya lo insulté. O sea, decirle 1000 veces sin insulto no lo va a hacer más insulto, menos insulto. Y entonces estas distancias se vuelven muy buenas para ese tipo de cosas. Sí, cierto. En este caso también captura mejor la similitud, porque es similitud conceptual. Sí. Lo que interesa es que hablen del mismo tema, ¿no? Que sean del mismo tamaño, que repitan el tema la misma cantidad de veces. Si hay un límite en los términos, eso quiere decir que a inicio de palabra le hace un chunk en la sexta letra o la séptima letra. O sea, si es, Pues, no son aleatorios. O sí, a todo punto en la palabra. Si la palabra sola hace H-O-L-A, luego O-L-A blanco, o sea. por eso, es un tamaño de ventana. Ajá, son tamaños de ventana. Es correcto. También se puede hacer shingles comparables. Sí. Digamos, decir que los shingles son más lo. Son Me más parece baratos. que las dos cosas se dan. Sí, es que gente que mete una eternidad y desplaza y con eso creen que van a engañar el sistema. Y si se hace ventana con las repeticiones, digamos, palabras como ja y jajaja o 1000 jajajas van a quedar mapeadas. Eso también es cierto, siempre para evitar ese spamming de que tratan de hacer el documento más importante porque aparece la palabra muchas veces. Ese sería un problema que puede agregar usted aquí, lo que es spam detection, ese tipo de cosas. Ese es en este momento es un área de investigación fuerte, la detección de spam. Porque no es trivial, como la gente, alguien está tirando por aquí, otros por allá, pues es fácil, no sé. ¿Dónde hay equipo aquí donde uno pueda disponer para hacer MapReduce real y no tener yo que implementar, estar bajando y instalando bajando? ¿Tienen funcionando el MapReduce? Bueno, es que MapReduce es como una estrategia, no es un algoritmo. Sí, por eso, pero Hadoop y ese tipo de cosas tienen corriendo. Bueno, el clúster ha sido más orientado a simulación y ejecución científica, pero bajo solicitudes se puede otorgar horas, digamos, de procesamiento. También, bueno, ahora hay varias gente en realidad clases, como decía José, horas en todo lado. La gracia al final es que como no se usa para clases, tal vez tiene más disponibilidad, ¿verdad? Pero sí, si no tiene alguna tecnología que usted necesita, se habla con el administrador y que se monta, ¿no? Sí, es lo que me decía Ricardo, por ejemplo, Google es riquísimo porque usted nada más agarra, programa el MapReduce y se tira y le llega. ¿Y a dónde fue a parar? ¿Quién lo hizo? ¿Cómo se ejecutó? Ni idea. Sí, le está haciendo todo eso por debajo. Exactamente. Y la pregunta era si ya tenía instalado Hadoop en el clúster y todo para llegar uno y nada más llegar y decir, lo agarro, lo desarrollo, lo corro y el chuche me hizo y tal y no me Bueno, preocupé de... en realidad nosotros no hemos trabajado en ningún proyecto más de este tipo de de información, entonces no lo hemos hecho, pero si alguien lo hace será una buena oportunidad para meterse en esa área, ¿verdad? Sí, se la deja toda la gran cosa. Sí. No, pero sí. O sea, la idea sí tienen el puerto de cómputo para poder que funcione bonito, digamos. Yo aquí puedo instalar un laboratorio y jugar con eso, pero es que realmente sí, ya hace falta. Sí, no, yo estaba diciendo de aquí, pero de aquí hasta dentro de un año va a estar listo.
lo va a coger para Es que no gusta leer. No, solo 8 de 80. y el resto queda Para la Programa más de utilicé Ok, ¿más preguntas? ¿El café? es una pregunta. Para eso tenía que hacer la check. Ya hay que traer. Que al inicio decías que las aplicaciones que típicamente hacemos son monolíticas o monofre, pero y es cierto que nosotros en la carrera seguimos mucho ese modelo. Creo que solo en el curso de sistemas operativos, ¿verdad? Yo trato de meterlo. Ajá. En programación ambientes distribuidos, También. mucho gusto también Ya es pueden. una electiva. Entonces, por ahí hay una discusión que dice, no, eso, el estudiante no desarrolla ese paradigma de pensamiento porque nunca lo vio y se debería más bien enseñar desde los primeros cursos de programación para que rompa el paradigma y piense en que no, hay que sacarle jugo hasta los 4 núcleos que tienen un dispositivo móvil. ¿Ustedes apoyan esa posición? Sí, me tocó un punto débil, más bien ahí, para mí es muy importante digamos, lo que es la capacidad de saber programar en plataformas distribuidas, paralelas, y eso se está volviendo cada vez más importante. Y manejar los conceptos bien, no es una cosa que se asimile rápido. El problema es que eso se vea en una aplicación y no desde el nivel de diseño de algoritmos que debería. Sí, exacto, tiene que verse Desde el problema. Digamos, yo doy el curso de lenguajes de programación y lo trato de meter ahí, sobre todo con Erlang, en la parte funcional, pero Haskell, que es así, más monolítico, y el Erlang, que es muy dinámico y de puros procesos corriendo uno con otro. Entonces, luego, otro curso, en el curso de algoritmos también se trata de dar la parte de algoritmos paralelos, un poco de MPI, un poco de los paradigmas que se usan para eso, pero sí tiene que estar como más amarrado la carrera para que sea algo que no suceda que haya gente que se gradúa y nunca lo vio. Puede pasar eso. Y la segunda pregunta relacionada con eso es, nosotros los cursos de programación nos partimos con Java y C++, o sea, el paradigma imperativo y muy ajeno a lo que dices. Entonces, ¿qué sugerencias hay y qué tipos de problemas uno podría escoger? Porque los muchachos apenas están teniendo sus primeras aproximaciones a la programación. Si uno pone problemas muy complejos, no los van a... Sí, no. Ahora está el Go de Google, no sé si lo han probado, que está muy bonito porque tiene canales, entonces uno puede hacer programación, por ejemplo, un iterador, uno no lo trae iteradores, digamos así, pero lo que trae es la forma de hacer un proceso acá que se quede pegado en un canal y cuando usted le pide un valor simplemente se lo da y luego se pasa al siguiente. Entonces, el esquema es así. Y se parece mucho al C. El Go es como, busquen, si se fijan en el how, ¿cómo es? Frequently Asked Questions, en Go, ahí vienen todas las pautas de diseño y por qué lo inventaron. Lo inventaron precisamente para sustituir al C y agregarle concurrencia. Entonces ese podría ser un lenguaje. Yo lo estoy traduciendo, no conozco así, pero me parece que podría ser una forma de traducir. Tiene que ser con problemas más pequeños, no cuestiones tan grandes, o con lenguajes que traigan ya ese paradigma bien armado. Erlang, Scala también es uno que trae ya concurrencia y actores y cuántas cosas hay. Ok. Un aplauso para